Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Todo tranquilo? ¿Mucha tarea? No son muchas, maestro, pero sí son un poco tediosas las que nos han dejado, así que... Muy extensas. Sí. Como ya vamos a terminar el segundo parcial, hay muchas cosas que necesitamos terminar de ver. De hecho, no solo yo, sino me imagino que todos sus maestros. Si no me equivoco, nos Sí, quedan muchos como... de ellos. Sí. Muchos de ellos están tomando como algunas clases como de esta semana para ya cerrar los del primer parcial, para que estemos completos y ya están empezando el segundo igual, muy rápido. De hecho, creo que nos quedan 2 semanas y media nada más para terminar el segundo parcial. Literal, 2 semanas y media casi. Después, a mediados de julio, comienzan su segundo parcial. Finales de julio, principios de agosto, sus ordinarios. Y mediados de agosto comienzan sus extraordinarios. Terrible. Oye, voy a pasar lista, jóvenes. Exequio. Briseño, Ingrid. Presente, maestro. Hija, de ti me mandaron tu justificación, ¿verdad? ¿O no? No, creo que fue de Araceli. Es que tienes varias faltas, hija, de la semana pasada. ¿Es por tu Sí, internet? maestro, sí, y porque por cuestiones de trabajo, porque me dejaban doblar en mi trabajo y por eso tenía yo que faltar a su clase. Ok, hija, no seas malita nada más. Acuérdense de avisarme en tiempo y forma para que yo lo pueda justificar. Acuérdense que en mi lista hago anotaciones correspondientes. Entonces, nada más te lo recuerdo, por favor. Sí, hija. Recuerden Sí, que claro, pueden maestro. contar conmigo. Nada más que... Y recuerden que los videos están en YouTube. En cualquier momento pueden verlos, retomar apuntes, entre otras cuestiones. Sí, claro, maestro. Sí, por favor, hija. Sí, claro, gracias. Brito Elena. Presente. Kamal Nirma. Presente. Cap Jenny. Presente. Canul Dafne. Canul Alicia. Presente. Coy María. Cortés Jacqueline. Maestro, ya aquí me dijo que está teniendo problemas con su internet y no va a poder conectarse hoy. Ok, nada más, Mauri, recuerden que le envíe evidencias a Jorge La para que maestra, me pueda enviar, por favor, hijo. claro. Por favor. Díaz Rocío. Presente. Cristian. Presente. Estrella Paola. Guerrero Carla. Presente. Jau Ingrid. Jiménez Diana. Presente. Jiménez Itzel. Presente. Kep Roxana. Presente. Coyoc Gloria. Lozano Yaret. Lozano Yaret. Martín Karen. Presente. Martín Ángel.
Presente. María Na Pacheco. Pech Yulisa. Presente. Pech Yamili. Peña Mauri. Presente, maestro. Ramos Margarita. Presente, maestro. Rubio María. Presente. Solís Anelis. Suaste Elsie. Presente, maestro. Suaste Jorge. Presente, maestro. Tut Kenlin. Centeno Lucelmi. Presente. ¿Alguien que acaba de entrar? Sí, maestro, buenas tardes. Buenas tardes, Yaret. Coloco tu asistencia, hijo. ¿Alguien más? Muy bien. La clase... Maestro, disculpe, por lo de Araceli, no sé si lo apuntó. ¿Qué es la justificación que le mandé hoy? Sí, ¿cuál es su apellido, hija? Hijo. Araceli Coy. Oye. Fue de... Este fue de hoy y mañana. Ayer y hoy. Sí, maestro. Ok. Mijo. Ya está, ya lo coloqué. Muy bien, vamos a comenzar. En la clase pasada terminamos de ver los 4 fundamentos, ¿verdad? Filosófico, histórico, psicológico y sociológico. ¿Eso es lo correcto? Muy bien. Participaciones. ¿Qué fundamento habla acerca de la trayectoria de los currículum de una manera que los planes se mantengan vigentes, actualizados, innovados, transformadores, estén de acuerdo a las necesidades de la sociedad, el contexto, en tiempo y espacio? Vuelvo a repetir. ¿Cuál es el fundamento que habla acerca de que los planes de estudios deben mantenerse vigentes, es decir, innovadores, transformadores, con cambios, de acuerdo a las necesidades del contexto, la sociedad, la cultura, de acuerdo en espacio y tiempo? ¿Es Elsie, sociológico, maestro? ¿Es sociocultural, permítame, maestro? alce la mano, acuérdense. Perdón. Elsie, El mismo que dijeron mis compañeros. ¿cuál, hija? Repítelo, por favor. Sociológico. Repítelo y que acerca tu micrófono. Acerquen sus micrófonos, acuérdense. ¿El fundamento sociológico? No. No. Ángel. ¿No es sociocultural, maestro? No, todavía no hemos pasado a ese. Karime. ¿No es el histórico? Es el histórico, hijos, es el histórico. Así es. Acuérdense que el histórico habla acerca de que los planes de estudios deben mantenerse vigentes, es decir, deben tener innovación, transformación, cambios, adaptarse, pues básicamente a los cambios generacionales, ¿sí? De acuerdo en espacio y tiempo. Muy bien. ¿Quién contestó? Perdón, no la apunté. Yo, maestro, soy Pechnal. Pechnal. ¡Qué barbaridad! Siguiente, ¿cuál es el fundamento que habla acerca de que los programas de estudios deben promover la madurez, deben promover una educación de acuerdo a la madurez física y mental de las personas? Lucel, mi hija. El psicológico. El psicológico, muy bien. Siguiente, ¿cuál es el fundamento que habla acerca de que los programas de estudios deben promover las relaciones individuales, colectivas, sociales, para promover un modelo de ciudadano ideal para que la región, el estado o el mundo tenga pues un cambio positivo?
Yaret. Si no me equivoco, es el sociológico, maestro. Así es el sociológico. Sí, y para terminar, ¿de qué habla el fundamento filosófico? De manera general. Lucelmi. Por lo que entendí, la rama de todas las ciencias se basan en el razonamiento y la experiencia. Perdón, hija, no te escuché. Es la rama de todas las ciencias, se basa en el razonamiento y la experiencia. Es aquella, es promover, pues básicamente el pensamiento, promover la parte de la toma de decisiones, el pensamiento crítico, reflexivo, a generar hasta cierto punto autonomía e independencia. ¿Ok? Muy bien. Correcto. Mauri, ¿lo que quieres agregar? Pues solo iba a agregar, o quiero agregar lo que dijo mi compañero Sermi, que se divide en tres principales fuentes, se puede decir, que es la antología, la epistemología y la axiología. La primera habla acerca de la naturaleza de la realidad, la segunda del conocimiento y la observación, y la tercera de los valores. Muy bien, correcto, así es. Habla acerca del ser, habla acerca de las acciones y acerca del valor de las cosas en su modelo ideal, ¿no? La formación de las ideas, de la mente, la formación de la concepción de llegar a la verdad de las cosas y finalmente a la acción o a la conducta del estudiante. Y recordemos que promueve también la parte humana, la parte humanística del ser humano, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre los fundamentos? ¿Podemos pasar a las fuentes? Correcto, Roxana, también ya te leí, hija. Veo que creo que no sirve tu... ¿A quién no le sirve? Veo que a Kep no le sirve su micrófono. Está fallando. ¿Quién más? ¿Quién más le falla? ¿Alguien más le falla su micrófono? Maestro, Sí. a mí no me falla mi micrófono, pero estoy viendo que ya no me sale la opción de levantar la mano. El internet está lento. Por eso no están ¿Será? prendiendo sus cámaras. Algunos. Maestro, con esto de los fundamentos, empieza el segundo parcial, ¿verdad? No. Sí, pero ¿No? con las fuentes, con lo que vamos a ver ahorita, las fuentes. Entonces, con esto que vamos a ver ahorita, los fundamentos fue del primer parcial. ¿Fue del primer ¿O parcial? cómo? Sí, acuérdense, fue del primer parcial. Estaba en la tercera parte de su ejercicio. Era completar las frases. Ah, ya. Ok, maestro, gracias. Muy bien. Continuamos entonces con las siguientes actividades, que es la de fuentes del currículum. Capadillo, me dice que no me puede escuchar. ¿Alguien de casualidad le puede explicar a Capadillo cómo activar su audio? A una de sus compañeras, ¿cómo activa su audio para que me pueda escuchar? Porque creo que no lo ha activado. ¿Me escuchas? Jenny, a mano izquierda hay un icono que tiene como forma de micrófono. Ahí dice, si está prendido, dice silenciar. Pero Sí, es que no sé, eso está fallando el Zoom, entonces voy cambiando de dispositivos para que cuando haya interferencia, pues no pierda la clase. La aplicación me está fallando el audio. Pero ya le oigo, profe, muchas gracias a los dos. Para eso estamos todos, para apoyarnos, ya se los dijimos. Ya les dije que aquí nada más soy aquel que los guía y los facilita pues todos los procesos educativos, ¿verdad?
y todos estamos para apoyarnos a todos. Aunque Jorge sea nuestro jefe de grupo y yo sea su profesor, todos estamos para apoyarnos. Gracias a todos. Bien, vamos a iniciar entonces con la explicación básicamente de la fuente sociocultural. Mi intención, de hecho, era invitarlos a que participaran en una actividad colaborativa para hacer un diagrama, nada más que no encontré la función. Estuve yo revisando, nada más que no encontré la función. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Esta clase básicamente son participaciones, por eso necesito que tengan a la mano su cuadro comparativo de las fuentes curriculares. Para empezar, recordemos que son 5 fuentes curriculares, participaciones. ¿Cuáles son las 5 fuentes curriculares? Sociocultural. Sociocultural, Jorge. Psicopedagógico. Psicopedagógico. Epistemológico. Epistemológico. Profesionalizante. Profesionalizante. Y solo puse 4, no sé por qué. Son 4, de hecho, perdón. Pero estoy confundido con las perspectivas. Son 4, así es. Comenzamos con el primero, que es básicamente, gracias Jorge, el sociocultural. ¿Por qué se llamaba sociocultural? ¿A qué hace referencia el concepto sociocultural, jóvenes? Con todo lo que ya les expliqué, con todas las definiciones, con todas las cuestiones, con todo lo que ya vimos el tema anterior, con todos los que ya vimos de Glassman, Ibarrola, Villarreal, Mendoza, acuérdense de todos esos temas. Sociocultural. Jorge, vi que querías participar, hijo. Pues yo puse que son como que requerimientos sociales y culturales, que son los conocimientos y valores y actitudes y destrezas. Son requerimientos. Acabas de darle al clavo, de hecho. Son requerimientos, son criterios, son parámetros que básicamente necesita un programa de estudios. ¿Por qué básicamente entonces un programa de estudios se enfoca en incluir los criterios, los parámetros sociales y culturales? Porque todo eso ya se los expliqué, pero quiero que me lo expliquen ustedes. Alguien ya participó por el chat que dice, son conocimientos que funcionan para formar parte del proceso educativo del alumno. Así es que son funcionamientos, son cimientos que forman al estudiante. Aunado a esto, son con criterios y parámetros que forman esos cimientos. Que muy bien, hija. Maestro. Sí, hijo. Creo que como usted ya me sacó de mi ignorancia varias veces, es que el alumno realmente lo preparan para mejorar a la sociedad. Entonces, al aplicar este tipo de, como se dice, las necesidades culturales en el alumno, pues cuando él llegue a esa parte, pues ya tendrá mejores conceptos y conocimientos para mejorarla. Ok, así es. De hecho, es para como darle acabas de darle el punto también esencial, que es para mejorar la sociedad. Pero al mismo tiempo de mejorarla, hace falta una idea esencial por allá, porque es una idea principal y está correcto, es mejorarla, darle ahora sí como quien dice, es darle pulirla para que brille más la sociedad. Mirma, hija. No sé si está bien, pero yo pienso que es para lograr aquellos propósitos educativos y de igual manera para el cambio y el equilibrio social. Para el cambio y el equilibrio social. De hecho, equilibrio social, que sería el punto, el punto aunado a Ángel, que está enfocado mucho a darle continuidad a la cultura y encontrar ese balance de incluir lo antiguo con lo moderno. Un ejemplo podríamos ver cómo un programa de estudios incluye y le da balance o equilibrio de cuestiones socioculturales antiguas y las transmite en esta modernidad, en este
en esta generación en pleno 2010? ¿Alguien tiene alguna idea? Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo un programa de estudios, un ejemplo o una situación de cómo un programa de estudios equilibra y balancea algo social y cultural del pasado y lo enseña en la actualidad? Nirma. No sé si está bien, creo que los valores, supongo, no sé, porque aún así siguen siendo enseñados de una u otra manera, ya sea por diferentes estrategias, pero aún así se sigue formando, supongo. Correcto. No sé. Estás bien, hija. Nirma, hija, aprenda a confiar en tus saberes. Nunca Perdón. digas, no sé si estoy bien. Tú dilo nada más. Ok, gracias. Maestro, igual serían por las necesidades de la sociedad igual. Por ejemplo, como usted dijo que pueden agarrar cosas del pasado y anexarlos igual, por ejemplo, con las cosas del presente. Y pues depende igual de las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, si hay cosas buenas que se utilizaron en el pasado, pues se pueden utilizar ahorita para que pues se refuercen los conocimientos más del pasado con los nuevos. Correcto. De hecho, permítame. De hecho, muchos de los conocimientos, las necesidades de actualización de los conocimientos son fundamentales. Por ejemplo, una asignatura que ha sobrevivido a lo largo del tiempo es la ética. Una asignatura que ha sobrevivido a lo largo del tiempo es la filosofía. Y aún se siguen enseñando en nuestras escuelas. Por eso sigue llamando introducción a la ética, introducción a la filosofía, que cuando estudiaron de alguna manera se llamaron así. Muchos de estos conocimientos, de hecho, todo conocimiento es arraigado. Hay leyes. Recordemos, por ejemplo, otro ejemplo son las leyes de la naturaleza, que son inmutables, que son, pues, al ser llamadas leyes, obviamente no tienen un argumento que las rechace, ¿no? Entonces, esos son ejemplos, los valores, los conocimientos, como algunas asignaturas o contenidos a lo largo del tiempo, pues van manteniéndose, pero nada más que les van dando sentido de acuerdo al, como dijo Jorge, de acuerdo al cambio que hay en una sociedad o en una cultura. En una clase, no sé si a ustedes se los pregunté, pero en algún grupo les pregunté, ¿es lo mismo contexto, sociedad y cultura? A ver, ¿qué me dicen? Argumentenme si sí, por qué y no, por qué. Maestro, la anterior clase lo mencionó y varios de mis compañeros dieron sus opiniones, obviamente, acertadas. Perdón, Nico, no te escucho por momentos bien y por momentos cerca. Estás lejos tu micrófono. ¿Me escucha mejor? Ah, sí, exactamente. Yo, después de que terminó la clase, pues no di mi opinión, pero bueno, al grano, yo reflexioné y pensé que a lo mejor el contexto es algo tan específico como una situación que se puede presentar en la sociedad, y dentro de la sociedad pueden existir diferentes culturas, y eso no significa, o sea, ¿cómo se puede decir? Juntos pero no revueltos, por así decirlo. Existen diferentes culturas en la sociedad y el contexto ya sería una situación específica en la que choquen diferentes culturas o se relacionen, por así decirlo. Entonces eso significaría, como acaba de mencionar Ángel, que son juntos pero no revueltos. Y le acaba de dar, de hecho, también a un punto especial, pero antes voy a escuchar a Mauri, antes de que yo hable. Mauri, hijo. Sí. Ok, pues igual con lo que dijo mi compañero Ángel, usted nos explicó ayer que son totalmente diferentes, pero que se apoyan entre sí. Por ejemplo, el contexto es de inmediato, ese contexto que la persona tiene. En este caso podría ser un alumno. La sociedad es de estructura, como nosotros como salón, y la cultura es la nación donde vivimos, como puede ser la nación de México o el estado de Yucatán. O sea, todos están
separados, pero tienen como un mismo punto para algo unido. Correcto. Y eso lo es, Nirma, hija. Perdón. Ayer, de hecho, di mi opinión acerca de ello y dije que está como vinculado, pero usted me dijo que no está, o sea, es separado porque me dijo que es individual. Se me quedó mucho la palabra, que es individual, debido a que, como dijo Ángel, son diferentes culturas, no es la misma y es diferente a, no sé, de diferente cultura, ya sea de, por ejemplo, nos vamos a dejar como a Perú, a México y así sucesivamente, son diferentes raíces y diferentes culturas que tenemos y que sería individual. Y de hecho, también hablamos y verificamos mucho esta cuestión de que son elementos completamente separados, indistintos unos de otros, pero también están ligados. El contexto hace la sociedad, el contexto de la sociedad hace la cultura. Están ligados estrechamente, pero cada uno son completamente diferentes. Por lo tanto, entonces, sociocultural básicamente por eso lo une, y eso es lo que yo quería llegar. ¿Por qué se une la palabra sociocultural? Y tiene que ver con la pregunta que les hice ayer. Porque básicamente son dos conceptos individuales, pero que uno incluye al otro. Y sin el otro, no existe uno. Eso como Ángel dijo hace un momento, la frase que utilizó. ¿Cuál fue? ¿Cuál dijo? Ya se me fue. Uno para todos, ¿no? No. Juntos pero no revueltos. Juntos pero no revueltos. Exactamente. Así es. Juntos pero no revueltos. Y entonces hacen de esto pues algo importante y algo, ¿cómo decirlo? Algo único, porque los programas de estudio son completamente diferentes. De hecho, aunque exista lo que les dije ayer, que es el marco curricular común, el MCC, hay cosas que son completamente diferentes. La educación no es lo mismo, por ejemplo, el currículum real en Yucatán que el currículum real en Campeche. No es lo mismo el currículum real en Campeche que en Sinaloa. No es lo mismo el currículum real de Guerrero al de Coahuila. Aunque existe un marco curricular común y si en algún momento ustedes se van del estado y son maestros en otros estados, van a ver que la praxis va a cambiar completamente, porque lo social y lo cultural va a intervenir mucho en cómo se desarrolla y cómo se implementa un programa de estudios. O aunque ya esté diseñado, aunque la SEP me diga, aquí está tu programa de aprendizajes claves, llévalo a cabo, ¿no? O sea, tú vas a tener que encontrar la forma específica para que como docente puedas convertir ese currículum formal a un currículum real, adaptado a la sociedad y a la cultura. Y al mismo tiempo que satisfaga, como hace un momento dijeron, que le dé equilibrio, balance, continuidad y fortaleza a la sociedad y a la cultura. ¿Sí me doy a entender? Muy bien. Entonces, entre algunas otras características, pues básicamente la fuente sociocultural, y ahorita lo van a completar ustedes, porque pues yo, cada curso escolar me gusta complementarlo con sus ideas. Una de las tantas ideas, por ejemplo, de la fuente sociocultural, dice aquí, análisis sociocultural de las necesidades escolares. ¿Cuál podría ser un ejemplo de una necesidad escolar basada en la sociedad o en la cultura? ¿Alguien tiene alguna idea? Mauri. Okay. Yo puse, en cuanto a esto, puse el caso de la escuela que se dio cuenta que había mucha demanda en cuanto a la carrera de odontología y decidió abrir esta carrera en la escuela para que así tenga pues mayor demanda, se podría decir, la escuela. Correcto, aquí estás incluyendo de hecho el concepto de oferta y demanda, ¿se acuerdan? La oferta pues básicamente es que no había muchos programas de odontología. De hecho,
Probablemente la UADY, actualmente, de hecho, en colegio, ¿cómo se llama? Bancarios, creo que abrió hace poco uno. La escuela tiene su programa, en la UNSA no tiene odontología. Creo que es hasta la, ¿cómo se llama? La Modelo tiene odontología. Y entonces, eso es un ejemplo de las necesidades de formación educativa. Es un ejemplo que bien acaba de decir Mauri, que se relaciona mucho con esta cuestión de la parte de análisis sociocultural, las necesidades escolares, y él lo aplicó desde el punto de vista formativo. La oferta es tan poco en el área de odontología que la escuela aprovechó para poder generar esta licenciatura, y de hecho creo que está a punto de egresar la primera generación, si no me equivoco. No sé si es este año o el siguiente. A ver, llevo 4 años, 5 años, no, sí, de hecho creo que ya debió haber salido este año la primera generación de odontología. Y ese es un ejemplo que Mauri muy bien mencionó, correcto, hijo. ¿Alguien más? ¿Algún otro ejemplo de una situación escolar, académica, de cómo lo sociocultural afecta el programa de estudios? Por ejemplo, si ustedes fueran maestros de una escuela particular o pública, o directores administrativos o algo por el estilo, y de pronto un estudiante de una comunidad lejana que tiene una calificación buena, quiere superarse, quiere continuar estudiando. El único problema es que no tiene ingresos. ¿Cómo podría un programa de estudios apoyar a ese estudiante? Por Lucelmi. medio de una beca. Jorge, consigue una beca. Lucelmi. Sí, no te iba a decir, Jorge, por medio de becas. Correcto. Así es, tanto Jorge como tú tienen la razón. En primer lugar, como maestros, tenemos que comprender que tenemos que, en primer lugar, ayudarlo para que continúe su formación, para que pueda acceder a una educación y continuar con ella. En realidad, de hecho, el sistema educativo está hecho para eso. Todo programa educativo debería tener la capacidad, y eso es lo que hablábamos en la clase pasada, no sé si se acuerdan, que debe dejar una apertura a ciertas situaciones que no están contempladas. Entonces, imagínense que de pronto llega a un estudiante, Díaz, ahorita le analizamos tu respuesta, hija. Imagínense que de pronto llega un estudiante de alguna comunidad, pues apartada, es una persona que pues obviamente es bilingüe, sabe hablar tal vez una lengua indígena y una lengua española o español. Se los digo porque en la escuela ha pasado. De hecho, hay un caso. Y por eso se los pongo como ejemplo. El director, de hecho, de nuestra escuela, el doctor Manuel Herrera, de hecho, se enteró por apoyo de los maestros de que este niño es de una comunidad de Chiapas y que todos sus hermanos y familia vinieron a vivir aquí a Mérida. Los muchachos más grandes apoyaron a sus hermanitos a que continúen con su formación. Muy, muy, muy interesante este caso porque ellos son excelentes alumnos. Sacaban notas muy altas, de 90 para arriba. Se les fue difícil al principio aprender a interactuar con sus maestros porque hablaban español, pero no muy bien. Y cuando llegaron a tercero, pues yo no me voy a poner crédito, ¿verdad? Pero junto con otros maestros, hablamos con el director y le comentamos la situación de este niño que quería estudiar arquitectura. De hecho, presentó en la UAD y por desgracia no entró. Y el doctor, de hecho, la escuela, no el doctor, sino la institución como tal, pues se decidió darle una beca completa a esta persona. Y es así como, por ejemplo, los programas de estudios. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Bueno. Hola. Cortado, se pausa su imagen, maestro.
Bueno, ahí sí lo escucho. Igual escucho. Igual lo escucho. Es que se congelaron por un momento. Es que desde ayer está fallando mi internet también. Es mi internet, no el de ustedes. Maestro, en este punto igual entrarían, por ejemplo, acá en Tecashi una escuela que es la UTR. En Ajá. esa escuela, por ejemplo, dan hospedaje a las personas que son de comunidades lejanas. Y por ejemplo, igual les dan, hay como que becas de comida, de transporte, de hospedaje y entre otras. Y así de esa forma los ayudan a los estudiantes. Correctísimo. Ese es otro ejemplo de cómo los programas de estudios deben dejar o contemplar. Creo que ayer se los comentaba. Hay cosas que el currículum debe abarcar, limitar, debe tenerlo contemplado. Pero hay otras cosas que el currículum debe dejar apertura, flexibilidad, movilidad, interacción, apoyo, entre otras cuestiones. Y entonces así es como estas escuelas y estos programas educativos por parte de la escuela con el manejo de sus programas de escolares crean ese tipo de apoyos de becas en la vivienda, apoyos alimentarios, de transporte, entre otras cuestiones. Y eso es muy importante porque eso le da prestigio también a la institución. Es como la universidad también, con la escuela de Tecashi, la universidad también, últimamente, el año pasado y en inscripciones, siempre está en un proceso de acuerdos con, por ejemplo, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad, la parte, por ejemplo, del ayuntamiento, con el Estado, con la parte política, en donde los programas de estudios les dan cierta apertura para generar formaciones académicas a bajos costos, ¿me doy a entender? También. Muy bien. Maestro, Sí. igual están unos programas que se están dando por parte del gobierno, no precisamente al estudiante en sí. Aquí en mi comunidad hay una universidad que se acaba de abrir y a las familias les están dando un apoyo por apadrinar a un estudiante que quiera venir a esa universidad. Ellos les dan hospedaje, comida 5 días a la semana. Y cuando el estudiante termine su formación, porque él va firmando, a la familia que hizo ¿cómo se dice? Este acto, se le va a dar un apoyo. De hecho, pues veo que hay varios que se quedan y así en casitas. Y eso es muy bueno, y eso es muy bueno. De hecho, les voy a decir, eso les da prestigio a los programas de estudios y eso le da prestigio a la institución. Independientemente de que la institución, mejor dicho, las personas que trabajan allá toman las decisiones, eso le da un prestigio a los programas de estudios. Y es así como, por ejemplo, la escuela, toda escuela, no solo la nuestra, se ha hecho de diferentes famas, ¿no? De apoyos académicos, educativos, entre otras cuestiones, aperturas, facilitaciones. A veces, aunque, lo voy a decir, a veces, aunque existan facilitaciones por parte de las instituciones, a veces los maestros son un poquito cerrados. Y creo que les ha pasado ciertos problemas a veces con diferentes maestros, que a veces no les dan estos apoyos como debería de ser. Digo, no hablo mal de nadie, ¿verdad? Pero sí hay ciertos, no solo en nuestra escuela, sí hay ciertos procedimientos en otras escuelas donde pues a veces ustedes vienen de comunidades muy lejanas, a veces los viernes tienen que viajar. A mí me sucedía mucho que los viernes muchas personas a la penúltima hora se iban temprano y en ese momento yo dejaba actividades y toda la cuestión. Lo bueno es que pues yo les decía, pues tienes que irte, yo te apoyo, te entiendo que tu camión se tiene que ir, es el último. Y lo sabemos, pero hay momentos en que también los programas de estudio son obstaculizados por los maestros. ¿Me doy a entender? Muy bien. Continuamos entonces. Gracias. ¿Quedó entendido ese primer punto? Muy bien. Gracias. Ya te puse tu participación, hijo. Yasmín Díaz, perdón. No sé si Díaz, ¿quién participó? Díaz y Díaz, dice, podría ser de una escuela indígena que habla maya y que agreguen ese material al currículum. Correcto, de hecho también le dices pauta a otra idea. También, por ejemplo, que los programas puedan incluir, darle continuidad a la cultura a través de la lengua, el lenguaje. Por ejemplo, ya vemos que en primaria están metiendo ahorita lengua maya e inglés. No solo enseñan español, enseñan 3 lenguas. Enseñan
español, maya e inglés. En su momento determinado, nada más habría que ver cuántas horas se le dedica a maya, cuántas horas se le dedica a español, porque en muchas ocasiones, de hecho, no hay maestros en esa área. ¿Alguien de aquí sabe hablar maya, por cierto? Nadie. ¿O va a ser? Se los comunico Yo, por... maestra. ¿Quién, hija? Mis roomies hablan maya, ambos se comunican entre ellos y están enseñándome, pero ya no lo hablan como anteriormente, que toda la palabra es en otro dialecto. Ahorita realmente le meten algunas palabras en español y es así como que lo medio entiendo, ¿no? Por esa palabra en español. Ok. Díaz, hija, ¿tú sabes hablar? Gracias, Pacheco. Algunos, pues, la mayoría entiendo, y sí les puedo hablar, pero así como dice mi compañero Roberto, voy a meter algunas palabras en español, pero sí les puedo entender y todo. Yo se los comento porque ahí tienen una área muy importante también para dar un taller o algo por el estilo, porque de hecho no vi cursos de talleres de maya, el curso pasado sí, porque de hecho habían jóvenes que sabían hablar maya porque venían de entidades o de municipios cercanos a Mérida, donde todavía se continúan hablando maya, porque sus familias son muy tradicionalistas, todavía siguen hablando maya también. El caso es que les voy a decir de plano, jóvenes, una persona que sabe hablar maya tiene muchas más posibilidades de conseguir un trabajo en la Secretaría de Educación Pública, porque es lo primero que necesitan. ¿Por qué? Porque no hay maestros de lenguaje maya que tengan la capacidad o la licenciatura en pedagogía o en didáctica o en educación que pueda transmitir esos conocimientos a los alumnos del día de hoy y que le den ese valor y esa importancia, esa continuidad, esa fortaleza, ese equilibrio, ese balance de que no solo el inglés es importante, sino también las raíces pues ancestrales, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que la verdad, cuando tengan oportunidad de tomar un curso aquí en la ermita, en sus comunidades, con sus familias, tú, nada, que estás, hijo, inmerso con dos personas que de alguna manera saben hablar, pues, maya, de verdad, traten de aprender todo lo que puedan, porque les voy a ser sincero, tienen más oportunidades de conseguir trabajo a la primera que aquel que no sabe hablar maya. ¿Me doy a entender? Entonces, denle el valor también a la continuidad y a la formación educativa. Muy bien, hijas. Correcto. Después podemos, dice, conjunto de conocimientos, valores, actitudes y procedimientos y destrezas. Pues básicamente la parte sociocultural va enfocada mucho a las competencias. Va enfocado a 3 cuestiones. Estas cuestiones básicamente son lo que es las actitudes, las aptitudes y los valores. Y estas van enfocados a enaltecer, pues básicamente, o a generar la destreza como aquí lo menciona, la destreza de poder mejorar la sociedad. De alguna manera la sociedad se ve pulida, como hace un momento lo dije, se ve como abrillantada, fortalecida, se ve desarrollada, se ve balanceada, se ve equilibrada. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una sociedad no tiene balance, equilibrio, continuidad y fortaleza? Y lo voy a poner de esta manera. México es un ejemplo de ello. ¿Qué pasa cuando no existe un balance, continuidad, equilibrio, fortaleza de las actitudes, aptitudes que hagan que una sociedad sea positiva? Y eso es lo que la educación en México no ha podido solucionar aquí en México. Y todas esas faltas de impulso, esa falta de transformación del individuo con esos 3 aspectos que mencioné, actitudes, aptitudes y valores, genera en México pues lo que es México hoy en día. Díaz.
No va a ser solo otra cosa, me parece. Ah, Creo ok, que ya lo quité. ¿Alguien más? ¿Nada? Pues yo creo que al momento de que estas tres no se estén dando, es lo que nos tiene estancado realmente. Está dando, ay, creo que se pausaron los veo estáticos. Sí, sí, estás, ¿Me sí, te escuchan? escucho, hija. Te escucho. Perdón. Y a la falta de educación se nota entre esos tres puntos que se están dando, porque al momento de escoger representantes, y no es que me meta mucho en la política porque me gusta mucho, pero no se da precisamente por esto, lo estanca. Correcto. Le acabas de dar una palabra de las tantas situaciones que podemos hablar de México por falta de esta situación, de la parte de impulso, desarrollo, balance y equilibrio, que es estancamiento. Jenny, gracias, Na. Podría podría ser también la desigualdad. Nombro un ejemplo. A veces la institución federal o los apoyos que se les da a la SEP, pues siempre son en las grandes ciudades. Entonces no se arriesgan como que ir a las comunidades y ahí pues de cierta manera invertir para el impulso de la educación de calidad. Entonces mientras haya más, entre un factor que es la desigualdad, pues eso impide que la sociedad se desarrolle y haya pues el fomento curricular, que empiecen a pues a cambiar esas ideas de que hay muchas personas que no adquieren los estudios o que pues no concluyen con una educación ni siquiera básica. Ok. El desequilibrio de formación también es un punto. Los términos menciona que la ignorancia, el estancamiento, en el desequilibrio, la ignorancia, pues son parte fundamental de ello. Y esto, Nirma, hija, antes que continúe. Ay, lo siento otra vez. Creo que hace que seamos conformistas también, que nos conformamos con lo que tenemos, aunque sea muy poco, y sabemos que no nos alcanza, o ya sea en la economía, aún así seguimos ahí sin hacer algo, algo para ello, ya sea, no sé, en muchas ocasiones la gente sabe que no tiene mucho dinero o es muy pobre, pero aún así no va más allá, no trata de hacer algo para salir de ello. ¿Por qué? Por lo mismo, por la falta de estudio y por ese silencio que tiene la gente. Como por ejemplo, se calla mucho y no dice o no externa lo que quiere decir hacia sus necesidades por la falta de valores, por la falta, como dijo, de actitudes y aptitudes que no desarrollan. Ok, correcto. Entonces, de alguna manera, pues básicamente es ¿cómo se le llama? No es ignorancia, es lo mencionaste, es una palabra lo dijiste. La conformidad. Correcto, el conformismo del mexicano. Muy bien. Lucelmi. Sí, es lo que iba a decir, la conformidad del ser humano, que no buscar cómo superarse, sino que se estanca en eso. Correcto. Gracias, Lucelmi. Y de hecho, hay algo muy importante, jóvenes. Esta parte que habla acerca de las escuelas que implementan programas de estudios, se han olvidado mucho de esta parte sociocultural, de mejorar el contexto, porque en muchas ocasiones, de hecho, si lanzamos una estadística de las instituciones públicas y las instituciones particulares, nos vamos a encontrar que hay un desequilibrio total. Entonces, en muchas ocasiones las escuelas públicas son menos que las escuelas particulares. Al Estado, en una escuela pública, le interesa desarrollar un programa de estudios. Al país, a México, le interesa terminar con el analfabetismo. Así de fácil. Los programas educativos están, y el acceso que dice equidad, laico y igualitario o inclusivo, como se dice hoy en día, que son los 3 principios de la educación, pues básicamente en México es que todo mexicano tenga acceso para terminar con el analfabetismo. Es una idea muy retrógrada que tiene la educación en México, que ha continuado durante todos estos años, desde 1980, por decirles de alguna manera,
que se empezó a desarrollar programas para terminar con el analfabetismo mexicano y se incrementaran las estadísticas de personas que tienen un certificado de primaria, de secundaria, de bachillerato, y por eso se empezaron a crear los programas, por ejemplo, de educación de adultos, el INAE, ¿ok? Y también otros programas, por ejemplo, para alcanzar educación media superior, que como es el Acuerdo 264, que con un solo examen pasas tu bachillerato. El único problema es, pregunto, un programa de ese tipo, como por ejemplo de educación de adultos o de un acuerdo, de una formación rápida para presentar un examen que valide que terminase la educación media superior, ¿qué es equivalente a un programa de educación formal? Yo siento que no, maestro, porque no están adquiriendo los mismos conocimientos. Tal vez sí tienen como que lo mismo que tenemos, pero es muy difícil que adquieran todo lo que estamos adquiriendo nosotros en el proceso que estamos llevando. Que nosotros, por ejemplo, tenemos clases casi todos los días. En cambio, pues hay personas de que pues no, y no es el mismo conocimiento que van a estar adquiriendo. Bueno, pienso que así es. Sí, la formación es completamente diferente. De hecho, lo acabas de dar un punto igual, muy importante, que básicamente es la de la desigualdad de formación académica. ¿Na? No te escucho, hijo, tienes apagado tu micrófono. Es muy cercano a lo que acaba de decir mi compañero Jorge. Son personas que no tienen como que la neta al momento de enseñarle a las personas. ¿Por qué? Porque algunas de estas personas llegan sin saber escribir o leer y atrasan al resto del grupo. Otras personas solamente lo están haciendo para lograr conseguir una beca y continuar sus estudios. O sea que no le meten el mismo esfuerzo que daría un maestro al momento de que ellos, no sé, tengan un aprendizaje. Y de hecho, o sea, cuando un maestro enseña a alguien con el INAE o con el Acuerdo 269, 69, vamos a encontrar que básicamente hasta el contenido es menos, es inferior. Simplemente es lo necesario y lo básico. Pero bueno, y así podemos continuar con diferentes ejemplos. Entonces, ¿qué pasa cuando los programas de estudios no se generan de manera adecuada, de manera social y cultural? En México es un claro ejemplo. Existe la ignorancia, la desigualdad y el estancamiento. Pero todo eso trae consecuencias, que son los problemas sociales. El asesinato, el robo, el racismo entre nosotros, ¿cómo se llama esto? El narcotráfico, la drogadicción, que son problemas sociales, porque la educación no ha encontrado sentido a una educación, sentido en qué forma, que no ha encontrado una forma de en verdad incluir la parte de formación sociocultural y que solo se dedica a formar arquitectos que construyan, de abogados que defiendan o que hundan o que encarcelen, licenciados en educación que hasta cierto punto simplemente sean maestros y repliquen pues, los conocimientos que tienen, administración de empresas que simplemente dirijan pues desde su punto de vista jerárquico en su puesto, y esas situaciones son las que han generado todas estas cuestiones. De hecho, alguna vez hemos escuchado escándalos, por ejemplo, problemas como por ejemplo en los profesionales de la licenciatura en educación, maestros que se enamoran de sus alumnas, maestros que empiezan a tener pues acercamientos con sus alumnos, a veces menores de edad, entre otras cuestiones. Si nos vamos desde el punto de arquitectura, arquitectos que utilizan materiales sin calidad, perecederos, que de alguna manera son de baja calidad y construyen edificios pues que en su momento determinado se vienen abajo. Un ejemplo de ellos son las casas del Infonavit, por decirlo de alguna manera, me doy a entender, que no tienen esa ética y esa cualidad de sociocultural de apoyar a su sociedad y a su cultura. Otro ejemplo, podríamos decir, por ejemplo, de administraciones de empresas, es decir, en jefes que en su momento desvían recursos, maquillan
¿cómo se le llaman? Balances generales de las empresas para que pues se queden con recursos o dineros a la mano. Y todos son esos problemas de la educación de México que vuelvo a repetir que no ha podido enfocar un currículum de una manera adecuada. ¿Sí me di a entender? Maestro, acá igual entran, por ejemplo, los maestros de que al momento que dan sus clases, pues siento que hay maestros que no tienen como que una planeación, no sé, como que solo van a sus clases y, ajá, ya. O sea, como que no tienen como que actitud o vocación, no sé. Y eso pues siento que nos perjudica a nosotros igual. Podría llamarse vocación. De hecho, las carreras, de hecho creo que le acabamos de dar un punto que no había considerado y lo pensé ahorita. La vocación es parte cuando yo formo un profesional que tiene vocación y ética, creo que ya lo hicimos. ¿Por qué? Porque los programas de estudios ya desarrollaron un modelo ciudadano profesional que se va a encargar de mejorar la sociedad. El único problema es que cuando los creamos, se topan con la realidad allá afuera y lo van a ver. Se van a topar con la realidad allá afuera de administrativos, directivos que les ponen barreras, límites, pues a veces pagos insuficientes, programas de estudios que son así que me dicen, así como te lo doy, así aplícalo, demasiadas reglas que a veces los limitan, los jactan, los cuartan, que aunque yo forme un modelo de ciudadano profesional con ética, con moralidad, con profesionalismo, con vocación, la sociedad lo va a venir a tirar, literal. No sé si lo han visto alguna vez o lo han escuchado. Belén. Maestro, por lo que mencionó hace rato, siento que igual tiene mucho que ver ambas cosas que mencionó, ya que en ocasiones, cuando suele pasar esto, que los alumnos tienen una relación con los maestros, puede llegar a perjudicar a los demás de igual manera, porque pues siento que pues hay cierta preferencia, ¿no? Ajá. Igual por lo que mencionó mi compañero Suaste. Sí, de hecho, vuelvo a repetir, no solo sucede en nuestra área, lo vemos a diarios, maestros que tienen vocación y maestros que no tienen vocación, maestros que tienen formación y maestros que no tienen formación, maestros que les gusta su trabajo y hay maestros que simplemente van por el dinero, entre otras cuestiones. Pero bueno, y esto es la parte que vuelvo a repetir, estos profesionales son los que obstaculizan el desarrollo sociocultural al no aplicar una formación adecuada y congruente que vaya para mejorar la sociedad. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna observación? Pues yo en lo personal, maestro, siento de que usted es una persona con vocación, por la forma como estructura sus clases, su planeación. O sea, siento que si existieran maestros de esta forma, siento que sería mucho mejor México, porque hay maestros que de verdad no sé, la verdad no dan para esto. Pues yo les agradezco, de hecho les agradezco mucho el reconocimiento. Estoy tratando de no abrir mis ojos porque no voy a lagrimar. Entonces, gracias por esas bonitas palabras, de verdad. A veces que nos reconozcan es muy difícil, ¿no? Independientemente si tu director o tu supervisor, tu secretaria, tu coordinador te reconoce, creo que el reconocimiento más bonito que podríamos tener es del alumno. Y lo saben muy bien y espero que algún día lo sientan ustedes por parte de sus alumnos cuando empiecen a trabajar. Gracias por esas palabras. Ya hasta nervioso me pusieron. Vamos a continuar, ¿vale? De ahí partimos entonces con la necesidad de crear una mediadora de la institución. La institución se vuelve una mediadora formadora, es decir, cuando yo implico, ya dieron las 5, mejor continuamos la siguiente clase. No había dado la cuenta la hora. Continuamos la siguiente clase. Lo que les voy a pedir nada más, los podemos reunir el viernes, unos 20, 30 minutitos para ver sus proyectos. No va a haber clases, solo es para ver sus proyectos. Nos conectamos entonces a la hora indicada y nos conectamos como unos 30 minutos, ¿vale? Muy bien.
Nada más, por favor, que se queden los que entraron después de que pase lista, porque ya pasé lista. Los demás pueden retirarse. Que tengan un bonito día. ¿Alguien que haya llegado después de pase de lista? Yo, maestro, llegué súper. Belén. How. Hija, listo, ya te puse. Nada, Pacheco. Retardo. Nada, Pacheco. Igual, hijo, ya te lo puse desde que te vi. El siguiente. O sea, no, Yaret. Yo, maestro. Ya te puse, hijo, ya te puse. Tut, Kenlin. Listo, hija, ya te puse. May Celeste. Listo, hija, ya te puse. Barbosa. Gracias. Barbosa, hija, ese no es tu primer apellido. Recuerden poner sus primeros apellidos, por favor. Estrella Barbosa, listo, retardo. Coyoc, listo, hija, retardo. Jiménez Itzel. Asistencia, hija. Pechnal. Ya tienes asistencia también. Muy bien, hijos. Ya están todos. Muy bien. Nos vemos la siguiente clase, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué? También, hija, ya te puse. Ya está. Pues, retardo. Ramos. No tengo ningún Ramos. Estoy yo acá, maestro. ¿Pero cuál es tu apellido, hija? ¿Tu primer apellido? Ramos. Pech. Ya te puse Ramos. asistencia. Ya está. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Sí, Barbosa, sí te escuché, hija. Ya te puse asistencia. Muy bien. Nos vemos. Cuídense.